Thank you for inviting me. I'm happy to be here this evening. Gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí esta noche. And the topic of this evening's lecture is proper culture and technology to address the environmental disaster. Y el tópico que vamos a abordar se llama Cultura y Tecnología apropiadas para enfrentar el desastre ambiental. So as you probably know, we have a severe problem with the rise of carbon dioxide in the atmosphere of the Earth. Como seguramente ustedes saben, hay un problema por el incremento de la concentración de dióxido de carbono en el planeta Tierra. And as you can see in this chart, the carbon quantity in the atmosphere was relatively stable for many years. It never exceeded 260 to 270 parts per million. Y como pueden ustedes ver en el gráfico que está en la pantalla, en realidad la concentración no excedía de 260 o 270 partículas por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. But beginning with the Industrial Revolution, you can see that the carbon dioxide in the atmosphere accelerated greatly. Pero ustedes pueden ver que a partir de la era industrial se ha acelerado enormemente la concentración de este dióxido de carbono en la atmósfera. And this chart is dated because, of course, the carbon dioxide level has exceeded 400. It's now at 413 parts per million. Y en realidad ha excedido incluso lo que tenemos como espacio en el gráfico, que solamente da hasta 400, porque ahora ha llegado hasta 430 partículas por millón. And of course, we experience the effects of this as climate change, or what I refer to as climate chaos. Y en realidad esto está dando lugar a lo que la gente normalmente llama cambio climático, pero lo llamo yo caos climático. This photograph is from Northern California, the wildfires there. Esta foto está referida a los incendios del norte de California. And of course, we're seeing larger and more frequent storms that cause flooding. Y también estamos viendo que las tormentas son más severas y ocasionando inundaciones como la que vemos en la foto. This is a photograph of Hurricane Emily that hit New Orleans. Esta es una foto del huracán Emily que golpeó Nueva Orleans. This is a photograph of an albatross on Midway Island, and you can see in its gut all the plastics that it thought was food. Y ustedes pueden ver aquí en el cadáver de este albatros que las cosas que ha comido son artículos plásticos, incluido un encendedor, pensando que era alimento, y así ha muerto. This photograph is of a pelican after the oil spill in the Gulf of Mexico. Este es un pelicano después del derrame de petróleo en el Golfo de México. This is a photograph of an orangutan trying to stop a tractor from destroying its rainforest, which is its habitat. Y esta es la foto de un orangután que está tratando de evitar que esta máquina continúe destruyendo el bosque que es su hábitat. So clearly the Earth is in crisis. Claramente la Tierra está en crisis. So let me go through this list of biophysical realities. Permítame ir por esta lista de realidades biofísicas. First of all, the Earth has natural resources limits, for example, metals. Por ejemplo, la Tierra tiene límites naturales a sus recursos, dado el ejemplo de los metales.
Fossil fuels are becoming depleted. Están terminando los combustibles fósiles. Fossil fuel use is changing the Earth's climate, and an example of that is the hydrologic cycle causing droughts. Y el uso de combustible fósil está cambiando el clima de la Tierra y, por ejemplo, alterando el ciclo hidrológico con sequías e inundaciones. Food security is in jeopardy worldwide. La seguridad alimentaria está en peligro en todo el planeta. Again, severe storms are increasing in magnitude and frequency. Las tormentas severas están incrementando en magnitud y frecuencia. We have temperature extremes also increasing in frequency. Y también tenemos temperaturas extremas que incrementan en frecuencia. And we have species extinction and biodiversity loss. Y estamos enfrentando una extinción de especies y una pérdida de biodiversidad. We also have social realities. También tenemos realidades sociales. We have underemployment or unemployment and the gig economy. Tenemos bajo empleo o subempleo y la economía gig. We have mechanization. Examples are artificial intelligence and robots replacing people. Y tenemos que la mecanización, incluyendo los robots y la inteligencia artificial, están reemplazando a las personas. Fossil fuel use is changing the Earth's climate. I already touched on that. This is a repeat slide, I'm sorry. Y bueno, algunas cosas están repetidas. Vamos a pasar al siguiente. Okay, so we talk about culture. So I want to go through a list of what I call improper culture. Bueno, hemos hablado de cultura, entonces déjenme repasar lo que es cultura impropia. Now, this is my own personal opinion. Esta es una opinión personal. And I could argue my opinion. Y podría argumentar sobre esta opinión. But not everybody shares my opinion, of course. Porque, por supuesto, no todo el mundo comparte esta opinión. So first on the list are metropolises or large cities. Y lo primero en la lista son las metrópolis o grandes ciudades. We have excessive virtualization, in other words, screen time and artificial worlds and culture. Hay una virtualización excesiva, por ejemplo, el tiempo que se pasa en la pantalla, mundos artificiales y cultura. We then have neoliberal capitalism. Tenemos también capitalismo neoliberal. Fossil fuels. Tenemos combustibles fósiles. Globalization. Globalización. Materialism. Materialismo. Consumerism. Consumismo. And offshoring. Y trabajos que se hacen a distancia. Living in high hazard zones. Vida en zonas de alto peligro. Monocultures like industrial agriculture. Monocultura y, por ejemplo, agricultura industrial. We have biophilic deprivation. Tenemos deprivación biofílica. That is the absence of contact with nature. Que es ausencia de contacto con la naturaleza. We have the commodification or the financialization of nature. Tenemos la comodización o la financialización de la naturaleza. For example, in California, they recently established a water futures market for trading in water. Por ejemplo, en California han establecido un futuro de mercado para intercambio por agua. Then we have patents of seeds and the homogeneity of seeds. Y también tenemos patentes sobre semillas y homogeneidad en las semillas. The large seed companies have their patented seeds as intellectual property. Las grandes compañías tienen patentes sobre la propiedad intelectual de las semillas. And they want to control all crop seeds. Y quieren controlar todas las semillas de los cultivos. Then we have economic growth. También tenemos crecimiento económico. Which some traditionally they believe can go on
ad infinitum. Y tradicionalmente es la creencia de que puede haber crecimiento infinito. Then we have privatization, Y tenemos privatización, for example, of social services. por ejemplo, se privatizan servicios sociales. And then we have non-local dependency Y tenemos dependencia que no es local for our economies. para nuestras economías. Then we have federal and or state supremacy. Y tenemos supremacía, ya sea federal o estatal. And that is when the federal or state law overrides and supersedes local law. Y es cuando la ley federal o la ley estatal se sobrepone a la ley local. We have monocultural economies. Tenemos una cultura monocultural. So for example, a town that's completely dependent on one industry. Por ejemplo, me refiero a un pueblo que depende de una sola industria. We have dependency on the state. Tenemos dependencia de un estado. And then we have representative democracy. Y también tenemos democracia representativa. So now I'm going to go through my list of alternatives, what I call proper culture. Ahora yo voy a una lista de las alternativas que yo llamo cultura apropiada. First, we have ecopueblos. Primero tenemos los ecopueblos. We have appropriate technology. Tecnología apropiada. We have communalism. Tenemos comunalismo o comunitarianismo. Renewable energy. Energía renovable. Localization. Localización. Idealism in spiritual and intellectual pursuits. Idealismo y búsqueda intelectual y espiritual. We have frugalism. Tenemos el frugalismo. Local sourcing. Fuentes locales. Living in low and no hazard zones. Habitar en zonas que tienen bajo o ningún peligro. We have polycultures like agroforestry, permaculture, and integrated farming. Tenemos policulturas, por ejemplo, agroforestería, permacultura, granjas integradas. We have consumer and producer cooperatives. Tenemos cooperativas de consumo y producción. We have circular economies. Tenemos economías circulares. Biophilia, Biofilia. which again, that was regular contact with nature, daily contact. Que quiere decir contacto regular, diario con la naturaleza. We have open pollination, heirloom seeds. Tenemos polinización abierta y semillas. We have socialization of basic human rights like socialized medicine and housing. Tenemos socialización de los derechos humanos básicos, por ejemplo, la medicina y la vivienda. We have autarky, in other words, self-sufficiency. Y hay autarquía o autosuficiencia. We have devolution, which is the ability to make decisions at the lowest level, for example, at the community level. Y devolución, que quiere decir que las decisiones se pueden tomar en el nivel más primordial, como en la propia comunidad. We have diverse economy. Una economía diversificada. We have mutual aid, which is community self-help. Tenemos ayuda mutua, que es ayuda a sí misma de la propia comunidad. Then we have direct democracy, in other words, people's assemblies. Y tenemos democracia directa, que quiere decir asambleas o cabildos de las personas. This is practiced by the Zapatistas and also the Rajava Kurdistan movement. Y, por ejemplo, esto se practica entre los zapatistas en México o los Kurdistán en Asia. Now let's talk about improper technologies. Ahora, hablemos de tecnologías inapropiadas. And of course, the first two, the nuclear energy and genetically modified organisms, Y los primeros dos, que son la energía nuclear y los transgénicos. then we have unrestrained artificial intelligence. Y tenemos inteligencia artificial sin restricción. An example of that is technological singularity, and I can explain what that is. Un ejemplo de esto es la singularidad tecnológica, que les puedo explicar a qué se refiere. The idea behind technological singularity is that we'll make
are machines so intelligent that they will overtake us. La idea de esto es que se va a proveer de tal inteligencia a las máquinas que van a sobreponerse a la labor humana. Then we have over-computerization and networking. Y también tenemos una exagerada computarización y redes. We have over-industrialization. Tenemos excesiva industrialización. We have energy-intensive technologies. Tenemos tecnologías que utilizan de manera intensiva la energía, Petrochemicals, petroquímica, fossil fuels, combustibles fósiles, built-in obsolescence, obsolescencia construida para que las máquinas se deterioren a propósito, non-biodegradable and toxic materials. materiales que no son biodegradables o tóxicos. Now let's talk about proper technologies. Pero veamos cuáles son las tecnologías apropiadas. We have renewable energy. Energía renovable. We have restrained and limited artificial intelligence and expert systems. Tenemos sistemas limitados y restringidos de inteligencia artificial y de experticia. We have green chemistry, Tenemos química verde. repairable products, Tenemos productos que se pueden arreglar o reparar. water-soluble chemicals, Tenemos productos químicos que se pueden disolver en agua. appropriate scale and secure computerization and networking, Y una escala adecuada de uso de computadoras y de redes. Y además seguridad. energy efficient technologies, Tecnologías que son eficientes energéticamente. and biodegradable and benign materials. Y materiales que son biodegradables y benignos. Now I'd like to introduce you to biomimicry. Y ahora quisiera hacerles una introducción a lo que es la biomimetización. So biomimicry is the practice of looking to nature for inspiration to solve design problems in a regenerative way. Biomimetización es la práctica de mirar a la naturaleza buscando inspiración para resolver problemas de diseño en una forma regenerativa. Life has been evolving on Earth for 3.8 billion years. La vida ha estado evolucionando en la Tierra por 3.8 billones de años. Homo sapiens have been here 200,000 years. Y los Homo sapiens han estado aquí hace 200,000 años. Nature is our teacher, our model, measure, and mentor. La naturaleza es nuestro profesor, nuestro modelo, nuestra medida y nuestro mentor. So let's talk about nature as model. Y hablemos de la naturaleza como un modelo. Nature, with its 3.8 billion years of evolution, has created conditions conducive to life encompassing both biotic and abiotic factors. La naturaleza, con estos sus 3.8 billones de años de evolución, ha creado condiciones que conducen a una vida que compone factores bióticos y abióticos. Nature is the most tested and developed system in existence. La naturaleza es el sistema en existencia más probado y desarrollado. The forms, processes, and ecosystems we find in nature are where we find life principles in operation. Las formas, procesos y ecosistemas que encontramos en la naturaleza, donde encontramos vida, son principios en operación. Characteristics include, but are not limited to, the following. Las características de ello incluyen, aunque no están limitadas a, lo siguiente. Organisms that manufacture without heat, beat, or treat. Organismos que producen sin calor, sin golpes y sin amenazas. So let me explain heat, beat, and treat. Expliquemos qué quiere decir este calor, golpe y trato en realidad. Most of our manufacturing requires high temperatures, which requires energy to create. Muchos de nuestros procesos, o la mayoría, requieren energía para funcionar. Beat requires force, mechanical force of various sorts, which also requires energy to create. Y bit se refiere a fuerza que se tiene que imprimir en los procesos, lo que naturalmente también absorbe energía. And we also treat in the process of manufacturing, for example, chemical treatments. Y también el tratamiento hacia la naturaleza, por ejemplo, el tratamiento químico.
So nature does manufactures without any of those artificial man-made conditions. Y en realidad, la naturaleza fabrica y opera sin estas tres condiciones que son hechas por el hombre. Then we have life-friendly chemistry. También tenemos una química que es amistosa a la naturaleza. We have biological adhesion and friction. Tenemos adición y fricción biológica. We have organisms whose waste products are another's resource, either food or home. Y lo que un organismo desperdicia se vuelve el alimento de otro, como alimento. We also have positive and negative feedback loops. Tenemos también retroalimentación positiva y negativa. And lastly, systems fueled by sunlight. Y sistemas que son alimentados por la luz solar. Nature is the ultimate model against which all human endeavors can and should be measured. La naturaleza es el modelo final contra el cual todos los esfuerzos humanos pueden y debieran ser medidos. Now let's talk about nature as measure. Ahora, hablemos de la naturaleza como medida. So utilizing life-centered benchmarks and standards found in nature, Utilizar medidas o patrones basados en la vida, we can then measure the properties of human endeavors quantitatively. entonces podemos de una forma cuantitativa medir los esfuerzos humanos. So in other words, when we evaluate a human-generated solution, En otras palabras, cuando evaluamos una solución generada por los humanos, we quantify the degree to which that solution emulates nature. cuantificamos el grado en el cual esa solución emula a la naturaleza. Finally, when evaluating a human endeavor, Y finalmente, cuando evaluamos un esfuerzo humano, we ask ourselves the question, what wouldn't nature do here? nos preguntaremos, ¿qué es lo que la naturaleza no haría aquí? And doing that in measurable terms. Y hacerlo en términos que se puedan medir. Finally, for biomimicry, nature is mentor. Y finalmente, para la biomimetización, la naturaleza es el mentor. Nature's operations are perfected over 3.8 billion years and millions of species. Las operaciones de la naturaleza se han perfeccionado por 3.8 billones de años y millones de especies nos lo pueden enseñar. And can teach us much. Y nos pueden enseñar mucho. Valuing nature for what we can learn rather than what we can extract. Dar a la naturaleza valor por lo que podemos aprender y no por lo que podemos extraer. Nature has set the expectations and established the design rules for life on Earth. La naturaleza ha establecido lo que debiéramos esperar y ha establecido las reglas de diseño para la vida en la Tierra. When evaluating a human endeavor, asking ourselves the question, what would or wouldn't nature do here, and why or why not? Entonces, cuando evaluamos algún esfuerzo humano, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué haría o no haría aquí la naturaleza? ¿Y por qué lo haría y por qué no lo haría? Now, let me give you some examples. Permítame darles algunos ejemplos. Aeronautical engineers studied the wings of hawks. La ingeniería aeronáutica estuvo estudiando la aeronáutica de los halcones. If you've ever noticed the turned up tip of a wing on an airplane, Si ustedes han notado el término que quiere decir la punta del ala de un aeroplano, that emulates the wing of a hawk or a vulture. en realidad está imitando el ala de un halcón o de un buitre. By studying nature, they learned a more efficient way of aerodynamic design. Porque así aprendieron la forma de un diseño más aerodinámico. Here's another example. Les doy otro ejemplo. This is a termite mound in Africa. Esta, por ejemplo, es una montaña de termitas en África. It's very hot there. Hace mucho calor ahí. Temperatures can exceed, 40, 45 centigrade. Las temperaturas pueden exceder los 40 o 45 grados centígrados.
Well, biomimicry scientists studied the Termite Mound and they emulated its design in this building. Y por ejemplo, estudiando esta montaña de termitas, han emulado un edificio similar. This uses natural cooling with no mechanical cooling. Y utiliza un sistema de enfriamiento natural sin necesidad de aparatos mecánicos. And that building's in a hot climate. Y esos son edificios apropiados para climas cálidos. Recently, some biomimicry scientists reverse engineered the spider's silk spinning. Y por ejemplo, recientemente los científicos han hecho ingeniería reversa sobre cómo las arañas producen y enredan su tela. And they've combined this technique with new materials to create a replacement for petroleum plastics. Y esta técnica está siendo utilizada para reemplazar petróleo y plásticos that are just as hard as our petroleum plastics. que son con una dureza comparable a la que se puede lograr con los plásticos. You may know that spider silk is the strongest substance known per weight. Quizás ustedes sepan, pero la telaraña es la fibra más fuerte por peso que existe en el mundo. So let me close with this poster. Permítame cerrar con este póster. Explain to future generations it was good for the economy. Explíquele a las generaciones futuras que eso fue bueno para la economía. When they can't farm the land, breathe the air, or drink the water. Cuando ellos ya no puedan cultivar la tierra, respirar el aire o beber el agua. Thank you. Questions and discussion. Muchas gracias. Ahora vienen las preguntas y la discusión. Ustedes pueden hacer sus preguntas. Adelante, por favor. Yeah, she did. Okay. So let's address this. Bueno, entonces tenemos una pregunta por el chat de Carlos Guzmán y dice ¿qué opinión le merece la utilización de energía eléctrica como sustituto de combustibles fósiles? What's your opinion regarding the use of electric energy as a substitute to fossil fuels? Yes, this is an interesting question. Es una pregunta interesante. I'm told by people who know more about this than I do Gente que sabe más que yo sobre el tema, that there are some processes in industrial processes that require temperatures that are higher than what electricity can produce. hay algunos procesos industriales que requieren una temperatura más elevada que lo que puede producirse con energía eléctrica. So there's going to have to be some research on a replacement for those high temperature requirements. Se debe hacer una investigación sobre cómo suplir aquellos procesos que requieren altas temperaturas mayores a las que se pueden obtener con energía eléctrica. I believe one potential candidate is the use of lasers. Yo creo que un candidato potencial es el uso de láser. Does that answer your question? ¿Responde eso su pregunta? Sí, gracias. Está bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Marcelo Eduardo Lorberg y dice, en el marco de su presentación, ¿qué acciones concretas podría recomendar al gobierno autónomo municipal de La Paz? So, in the frame of your presentation, what actions would you suggest to La Paz municipal government? How much time do you have? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Yeah, that's a big question. I mean, Es una pregunta grande. there's so many things that we need to change. Tantas cosas necesitamos cambiar. And of course, they can't be changed overnight quickly. Y algunas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. But I think we need to develop a list that we can agree upon.
Pero tenemos que hacer una lista sobre la cual nos pongamos de acuerdo. of changes that we want to make, Cambios que queremos hacer and then start with the easiest ones. y empezar con aquellos que son más sencillos. And then over time, Y con el tiempo, bring additional transformation into to bear, into action. provocar transformaciones en acción. Does that answer your question? Le responde a su pregunta. Sí, muchas gracias. Evidentemente tendremos la oportunidad de conversar con usted y nosotros como gobierno autónomo municipal para poder discutir un poco más a fondo las propuestas que podamos acordar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo. También queremos hacerles saber que la semana que viene vamos a estar en La Paz. Entonces nos gustaría coordinar una reunión allá. De acuerdo. Other questions? ¿Tienen otras preguntas, por favor? Quizás Miguel Fernández estaba haciendo una pregunta, pero aquí teníamos un problema técnico y no le escuchamos. No sé si Miguel quieres formular tu pregunta. También vimos a Cecilia y Rosario en algún momento que querían formular una pregunta. Also feel free to comment. Si ustedes gustan, también pueden hacer un comentario. Carlos, quizás quieres preguntar. Carlos Guzmán. Sí, tal vez una preguntita. Yo soy docente de la Facultad de Arquitectura y este año estamos trabajando con un tema que es residencia ecológica. ¿Qué recomendaciones podría dar el señor que ha expuesto a los estudiantes de arquitectura, que muchos de ellos o algunos he visto que están conectados? ¿Cómo pudiera hacerse un enfoque ecológico a una residencia de mediana altura? So, Carlos is a teacher of architecture in the university. Some of his students are connected here, and he would like to know what general suggestions you have for ecological view of making houses, especially, low altitude houses. I mean, not many story buildings. Yes. Thank you for your question. Muchas gracias por tu pregunta. Well, I'm an advocate of passive design. Yo soy un proponente del diseño pasivo. In other words, using the forces of nature like wind and sunlight and moisture to create comfort in the house. En otras palabras, es el uso del viento, de la humedad y del sol para crear confort dentro de una residencia. You may have heard Reynaldo's introduction of me, but I'm an energy modeler, so I do computerized simulation of buildings, energy use. Y de repente escucharon ustedes en la introducción que yo usé de él, que él se especializa para modelar el flujo energético de una residencia y él hace eso a través de software. So with the proper orientation and materials, we can design buildings that are comfortable, that use very little energy. Y podemos nosotros, con un diseño y orientación adecuada y materiales apropiados, lograr una residencia que es confortable.
And typically I start with what I call a microclimate analysis. Típicamente empiezo con lo que se llama el análisis del microclima, where I understand the environmental conditions of the location of the building, y comprender las condiciones ambientales donde está ubicado el edificio. so I look for the path of the sun, if there's any shadows. También el estudio del paso del sol y ver dónde se reflejan las sombras. I look at wind directions over the year. También analizar la dirección del viento en el transcurso del año. So there's a number of things that you do that are unique to understand the best design. Each design is custom. Hay un número de cosas que se pueden entender con el diseño. Cada diseño es hecho a propósito. And another technique that I include in my designs is use of natural light or daylighting. Otra técnica que uso es luz natural o luz de día. But I would encourage more use of natural building materials Pero yo sugeriría más uso de materiales naturales because it's healthier for the environment, porque es más saludable para el ambiente. and many of them are renewable, like bamboo. Y muchos son renovables como el bambú. Does that answer your question? ¿Responde su pregunta? Sí, muchas gracias. En realidad me ha gustado escuchar esa respuesta porque es la forma como nosotros estamos encarando el proyecto y hay varios estudiantes que veo que están conectados y que escuchen lo que ha respondido el señor, porque es lo que nosotros como docentes estamos induciendo a que los estudiantes reflexionen y diseñen de esa manera, con medios pasivos, ecología pasiva. Gracias. Es muy interesante la respuesta. Thank you, very interesting. Actually, this is what we want our students to reflect upon because we agree with you and we're trying to impress on the same subject. Very good. Thank you. Happy to hear that. Muy bueno, gracias. Y estoy feliz de escuchar que están haciendo eso. Gracias. More questions or comments? ¿Hay más preguntas o comentarios? Muy buenas noches. Mi nombre es Elmer Huanca desde Tarija. En Tarija tenemos un gran problema con relación a las aguas de oxidación o planta de tratamiento. Existen dos The big question with the water that they treat the sewage. existen dos propuestas, una que se puede hacer dentro de la ciudad y otra fuera de la ciudad. ¿Qué criterio podría tener su persona con relación a eso? One is to have the plant within the city, another in the outskirts of the city. Do you have an opinion about that for Tarija? Yes, thank you for your question. Gracias por su pregunta. Well, I'll tell you quite frankly that I don't think water should be used for sewage. Yo le digo con toda franqueza que no creo que debiera utilizarse el agua como sistema de arrastre de las excretas. And the reason I say that is because of the growing scarcity of fresh water. Y la razón por la que menciono esto es porque cada vez hay mayor escasez de agua fresca. The alternative is our compost toilets. La alternativa es inodoros composteros. And actually some municipalities in the United States anyway have pilot projects using compost toilets instead of freshwater toilets. Y por ejemplo, algunas alcaldías en los Estados Unidos están empezando a utilizar estos inodoros composteros en lugar de utilizar los sistemas tradicionales de alcantarilla que arrastran las excretas con agua. And the solids and the liquids can actually be separated in a compost toilet. Y en un inodoro compostero lo que se hace es que se separa el orín de la excreta. And the liquid is rich source of nitrogen for the garden. Y en realidad la orina es rica en nitrógeno, que es buena para los jardines. And the solids can be composted and made
safe for use as fertilizer for some plants. Y los sólidos pueden utilizarse después de compostarse para fertilizar algunas plantas. But to answer your original question, Pero para responder la pregunta inicial que ha hecho, I think putting the plant on the outskirts of the city is more safe. creo que tener una planta de tratamiento de aguas residuales es más seguro ponerla alejada de la ciudad. And I simply say that because if any of the systems failed, where you would have raw sewage in the city, it could be very dangerous for the health of the people. Y esto lo digo porque en alguna falla que pudiera presentar el sistema del tratamiento de aguas servidas, si está en la ciudad, pondría en peligro la salud de los habitantes. Did I answer your question? Respondí su pregunta. Sí, muchas gracias. Thank you. Renato, ¿puedo intervenir otra vez, por favor? Adelante, por favor, Carlos. En Cochabamba tenemos un serio problema sanitario. We have a serious sanitary problem in Cochabamba. Tenemos el eje de conurbación. Puedes ir tal vez traduciéndole, Renato. We have Tenemos 40 kilómetros en el sentido este-oeste del eje metropolitano a lo largo del río Rocha, donde todas las aguas servidas, buena parte de las aguas servidas están botando al río Rocha. Yo no sé si él tendrá la posibilidad de hacer algún asesoramiento a todos los alcaldes del eje metropolitano. Hasta ahí voy a continuar después, Renato. Yes, I've heard about this problem. It's quite serious. Escuché sobre este problema que es muy serio. And it's a tough problem. Aunque es un problema duro, I mean, you have a health emergency. ustedes tienen con esto una emergencia sanitaria. And so what can you do urgently, quickly? Y lo que se puede hacer de una manera urgente, prontamente, And then what can you do in the intermediate term and the long term? y quiero decirles también qué se puede hacer en el mediano y en el largo plazo. So as crazy as it may sound, Aunque pueda parecer algo loco, if people could capture their sewage and save it, and that it could be collected and taken safely to be treated. la gente en realidad debiera tratar de no derivar sus excretas y más bien llevarlas para que sean tratadas adecuadamente o tratarlas. Of course, that would require personnel and equipment Por supuesto, eso requiere personal y equipo for its collection and transport to treatment. para recolectar y tratar, por ejemplo, de pozos sépticos. So in terms of an intermediate and longer term solution, Pero en cuanto a soluciones intermedias y de largo plazo, I think, again, I would encourage you to look at compost toilets as an alternative. yo otra vez sugeriría que empiecen a utilizar inodoros composteros como solución, Because then you're not using the water to transport the sewage into the river. porque ya no estarían ustedes utilizando el agua que transporte las excretas hacia el río. Does that answer your question? Responde su pregunta. Sí, responde. Sin embargo, aquí en Cochabamba, bueno, en la zona que yo vivo, en Tiquipaya, que es en la zona noroeste de Cochabamba, hay un proyecto que se pretende llevar adelante, que es para tener una planta de tratamiento muy cercana a las zonas urbanas, pero por temas políticos están prácticamente adjudicando, ya lo han adjudicado a una empresa francesa para tener la planta de tratamiento a escasos 500 metros de donde yo vivo. So we have a project for a sewage treatment in Tiquipaya, but because of political reasons, they have hired a French company
that will treat the sewage just 5 blocks from my house, for example. Y que está generando una cantidad de problemas sociales porque la gente está en total desacuerdo de que esta planta se implante donde se quiere implantar. Y naturalmente existe un conflicto social y ese conflicto social no se puede resolver. Es la pugna política contra la sociedad. Then, of course, people don't want that kind of plant in their own noses. So there's a social problem and doesn't look to come to a solution. There is another solution, but it continues to use water. Hay otra solución, pero continúa utilizando agua. And these are called black water systems. Y se llaman los sistemas de aguas negras. And they use a combination of filtration and plants to remove the contaminants from the sewage. Que usan un sistema combinado de filtros y de plantas que absorben contaminación. And if designed properly, you can end up with very clean water. Si se diseñan apropiadamente, usted puede tener agua muy limpia. And I've seen systems where the water's so clean, they use the water for aquaculture to grow fish protein. Y yo he visto que, por ejemplo, el agua puede resultar tan clara que puede servir para piscicultura y esta agua es segura. And these facilities can be quite attractive. Y además hace que estas facilidades sean muy atractivas. They can be made to look like a pond with plants. Puede parecer realmente como un estanque con plantas. So I would encourage you to explore that as an option. Yo sugeriría que ustedes exploren esa alternativa. Does that answer your question? Respondo su pregunta. Sí, una última pregunta. ¿Esas plantas no tienen mal olor, Renato? No es que dan mal, isn't, bad smell of that plants? There's cattails, there's various aquatic plants that have the properties for cleaning the water. Hay unas plantas que se llaman cattails en inglés, que no podría decirles en este momento en castellano qué es, pero hacen un tratado muy eficiente. Ok, gracias, Renato. Muy interesantes las respuestas. Gracias. Reinaldo, buenas noches. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches. Habla Néstor Guzmán. Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto. Igualmente, Reinaldo. Quería hacer una consulta respecto a los huertos residenciales o huertos ecológicos urbanos. Cada vivienda en Cochabamba tenía su huerto. Every house used to have a little porch for the cultivated food. Mm-hmm. Su huerto residencial. Lo ideal sería que en los edificios también contemos con este tipo de huerto. Should have some crops. Mm-hmm. ¿Qué sistemas recomendaría Cristian para implementar estos huertos residenciales? Implemented in the residential areas. Mm-hmm. Yeah. For growing food. Yes, thank you for your question. Gracias por tu pregunta. Yes, there are many options for growing food in the city. Hay muchas opciones para cultivar alimentos en la ciudad. You know, I think you can do container gardening if you have limited space. Si uno tiene un espacio reducido, puede hacer en contenedores su cultivo. But if you have a backyard or a front yard, that can also be put into food cultivation. Pero si uno tiene un jardín o un patio frontal o posterior, puede utilizarlo para este cultivo. You need to be careful, however, growing any food in the soil in the city. Pero hay que tener cuidado cuando se cultivan alimentos en una ciudad. For example, for many years, paint had lead in it. Por ejemplo, durante muchos años
se fabricaba pintura que contenía plomo. And that paint with age flakes off and falls to the ground and mixes with the soil. Y esta pintura con el tiempo se va deteriorando y se va mezclando con el suelo. And there are certain crops, if you grow it in that lead contaminated soil and you eat that crop, you're eating lead. Y si es que estas plantas están cerca del suelo que está contaminado con este polvo de la pintura, puede que usted tenga ese plomo en las verduras que está produciendo. So using any soil where a city exists needs to be tested for safety. Así que por seguridad siempre hay que hacer una prueba de la clase de suelo de la que uno dispone. And of course, if you don't have clean soil on site, you can import clean soil from somewhere. Pero si uno no tiene una tierra adecuada en su casa, lo que puede hacer es traer buena tierra de otro lugar. And I'm also seeing in urban centers, rooftop gardening, some fairly large facilities. Y de hecho yo he visto que ahora están de manera muy exitosa utilizando los techos para cultivar. Of course, you have to make sure that the structural strength of the building and the roof can support that extra weight. Naturalmente hay que verificar que el peso extra que tiene este cultivo lo pueda soportar la estructura de la construcción. But I think that urban gardening, I think every family should have a vegetable garden. Pero yo creo que cada familia debería tener vegetales en su jardín, una jardinería urbana. Our urban environments are too artificial. Nuestros entornos urbanos se han vuelto demasiado artificiales. And people are hungry for contact with nature, and gardening is one way to do that. Y la gente está ansiando entrar en contacto con la naturaleza, y la jardinería es una buena forma de entrar en contacto con la naturaleza. And it also contributes to food security, Y además contribuye a la seguridad alimentaria. so that if there's any disruption with the food supply coming from outside the city, Entonces, si hay alguna disrupción, por ejemplo, de la provisión de alimentos que viene de fuera de la ciudad, it's one way to address that risk. es una forma también de protegerse contra ese riesgo. And then lastly, I'll say that I think it's very important for young children to be exposed early in life to nature and gardening. Y finalmente yo creo que es muy importante para los niños desde una tierna edad estar en contacto con la jardinería y las plantas. And you can also, because you grow the food yourself organically, presumably, you know that it's healthy food. Y además, si usted mismo está cultivando su alimento presumiblemente de manera orgánica, usted puede estar seguro que es un alimento saludable. So much of our food grown by industrial agriculture is not very good. Hay mucho alimento, especialmente producido por la agricultura industrial, que no es muy bueno. Did I answer your question? ¿Respondí su pregunta? Sí, Reinaldo, gracias, muy amable, y también a Cristian. Y el sistema, los sistemas hidropónicos, ¿cómo los consideraría? How do you see the hydroponic systems? Yes, I'm old-fashioned, and I personally think that there's an important relationship between plants and soil, where the soil has a lot of microorganisms, and there's an exchange that takes place. Bueno, yo soy un poco a la antigua, entonces yo creo que el suelo permite intercambio con muchos microorganismos que no necesariamente están presentes en la solución acuosa que se les provee a las plantas. But I think that given the choice between hydroponic gardening and no gardening, hydroponic gardening is an option. Pero entre no tener jardín o tener uno hidropónico, preferible tener uno hidropónico. Muy amable, Reinaldo, gracias. Igualmente, Cristian. Buenas noches. Gracias, Néstor, qué gusto. Gracias.
Is this a new question? No, Okay. just comment. Mm-hmm. Okay, so what time is it? It's 8. We have 15 minutes. Ingeniero Cristian, buenas noches. Buenas noches. En su exposición nos ha hablado de tecnología apropiada, es decir, utilizar energía renovable. Pero en la sociedad moderna, un 99% se utiliza la energía no renovable, como el petróleo crudo que se utiliza para el funcionamiento de los automóviles en el mundo, como el gas natural que se utiliza para el funcionamiento de las industrias en el mundo, y también la energía nuclear, lo que contamina el medio ambiente y deteriora la salud humana. Entonces, ¿cómo podría el ser humano utilizar la energía renovable en estos momentos? So you've spoken about renewable energy, but 99% probably of the people is still using oil in their cars, gas in the housing and industries, nuclear power. So how can we make this transition? Yes, that's a good question. Es una buena pregunta, Pedro. Well, it certainly won't happen overnight. No va a pasar de la noche a la mañana. You know, I think that one of the things, of course, that we can do in the meantime is focus on energy efficiency, trying to save energy. Entonces, mientras tanto, lo que podemos hacer es enfocarnos un poco en la eficiencia energética. And that can be done through both the application of energy efficiency technologies and also changes in human behavior. Y eso quiere decir tanto utilizar fuentes renovables de energía y de forma eficiente como reducir la necesidad del uso de energía. But there's really a lot that we can do. Pero hay mucho que podemos hacer. Even before we electrify our economy. Incluso antes de que lleguemos a electrificar nuestra economía. Just making our buildings more energy efficient can save enormous amounts of energy. De hecho, simplemente hacer nuestros edificios de una manera que sea más eficientes energéticamente nos permite ahorrar una gran cantidad de energía. I think I remember a statistic from the United States, which is very telling. Si no me equivoco, recordando estadísticas de Estados Unidos, that 40% is used for heating and cooling buildings. El 40% de la energía que se consume en los Estados Unidos se utiliza para calefacción y también para enfriamiento de los edificios. If you retrofit existing buildings and build new ones efficiently with the proper levels of high performance glass and insulation, you can make the buildings like net zero. Y en realidad, si uno diseña bien estos edificios o los mejora con, por ejemplo, vidrios de alta performance o buen aislamiento, orientación, etcétera, se puede llegar a un punto de necesidad cero de energía para calefacción o enfriamiento. So that'll give you an idea. There are actions we can take today with existing technologies, even ahead of the conversion to renewable energy. Entonces, ya de antemano, antes de que podamos hacer el deseado paso a usar solamente energía renovable, simplemente modificando los diseños, nosotros ya podemos hacer una reducción del uso de la energía. Does that answer your question? Esto responde la pregunta, Pedro. Gracias, Cristian. El multimillonario Elon Musk, que tiene una fábrica de automóviles en Estados Unidos,
tiene la intención de utilizar baterías de litio, pero Lithium batteries. No tiene la materia prima para la fabricación de baterías de litio. En Bolivia, en el Salar de Uyuni, tenemos la materia prima para la fabricación de baterías de litio, lo que podría disminuir el uso de energía no renovable. So this Elon Musk, the one that makes the Tesla vehicles, needs lithium batteries. And Bolivia has a huge reserve of lithium. Could this be help if Bolivia produces the batteries? Could this help the equation? Yes, quite possibly. Es completamente posible. Yeah, it's, you know, you probably know that extractivism is a highly polluting process. Ahora, seguramente usted sabe que también el extractivismo es un proceso muy contaminante. And even electric cars use a lot of metals. Incluso los automóviles eléctricos utilizan muchos metales, such as copper, como cobre, and other various metals. Y varios otros metales. And so the challenge, I think, in electrifying our economy El desafío en electrificar nuestra economía is how can we do it without so much pollution and harm to the environment? Es cómo podemos lograrlo sin contaminar tanto el medio ambiente. I'm not aware of any studies being done on how to make extractivism less harmful to the environment. Yo todavía no sé de estudios que hayan vuelto menos contaminante el extractivismo para las materias primas. Those studies may exist, I'm just not aware of them. Puede que ya existan, pero yo no los conozco. But I think if Bolivia were to develop its resource, Yo creo que si Bolivia quiere desarrollar sus recursos, it can obviously make a contribution to the conversion from fossil fuels to electrification. haría una obvia y deseable contribución para la reducción del uso de combustibles fósiles. My question is, you know, can it be done with less harm to the ecology? Y mi pregunta es si puede hacerse eso con un daño menor a la ecología. Does that respond properly to your question? ¿Esa es una respuesta apropiada a la pregunta? Gracias, ingeniero Cristian. Gracias. Other questions? ¿Tienen otras preguntas? Una consulta técnica, Reinaldo. Muchas viviendas en el campo y bueno, también en la ciudad utilizan aún el pozo séptico y el pozo de absorción. ¿Qué opinión le merece a Cristian sabiendo que estas aguas, si bien tienen el depósito de los sólidos, el líquido se infiltra? La contaminación es alta, obviamente, pero quiero saber su opinión respecto a esta solución técnica que se da en muchos lugares de la ciudad y de Bolivia. So in Bolivia, it's very common to use septic wells, both in the countryside and in the cities. So these wells can contain the solids, but the liquids get infiltrated in the aquifers. So what's your opinion about that? Yeah. Yes, it's my understanding that if it's properly designed, well, first of all, let me say this first. Primero, permítame decir lo siguiente. What you're describing is a conventional septic tank and leachate system. Lo que me están describiendo como un pozo convencional séptico y su sistema de
filtración. And there's some soil conditions that are not conducive to using that type of system. Hay suelos que no son apropiados para tener ese sistema. So, for example, as you say that the leachate could contaminate the groundwater aquifer. Digamos que si es que ese lixiviado contamina el acuífero. And in that situation, there are alternative septic systems. Hay sistemas sépticos alternativos a eso. I can tell you that in the United States, whenever there is a proposed house to be constructed with a septic system, por ejemplo, en los Estados Unidos, si se propone la construcción de una casa que tiene un sistema séptico, they evaluate the soils for the septic system. Se evalúan los suelos para ver si son aptos para ese sistema. And then the authorities prescribe what type of system can be used there according to the soil type. Y las autoridades para aprobar esa construcción primero recomiendan qué tipo de sistema séptico debe usarse en esas condiciones. Does that answer your question? Responde tu pregunta, Carlos. Sí, pero infelizmente acá, dado que es un país muy pobre, uno resuelve en la medida de sus posibilidades y lo que hace es el pozo séptico y el pozo de absorción, y eso ocurre independientemente del tipo de suelo, lamentablemente. Unfortunately here, because it's considered poor country, they don't do that analysis, and people does the septic and the absorption wells anyway. Wow. It's a problem. I don't know. I don't know, you know, what the solution is. Some way of being able to have the budget for that. Actually, in the United States, the homeowner is required to pay for that test. Sí, en realidad habría que ver cuál sería la forma, porque allá el propietario de la casa está obligado a pagar esa prueba. But maybe for people who can't afford that test, maybe there might be some kind of a public-private program for lower cost of that test. Pero me imagino que se debería pensar en una alianza pública-privada para cubrir esos costos para las personas de menores recursos. But I think it's pretty important because we don't want to contaminate the aquifer because it affects everyone. Pero es muy importante evitar contaminar los acuíferos porque eso al final va a afectar a todos. And as you may know, once you contaminate an aquifer, it's almost impossible to clean. Y como deben saber, una vez que un acuífero está contaminado, es casi imposible limpiarlo. Gracias. Gracias. Hola. 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 ¿Puedo hacer una consulta? Ya, adelante. Ya. Nuevamente con el problema de Tarija. En Tarija, hace más de 20 años que la licencia de funcionamiento de las lagunas de oxidación ya se hubiera vencido. Y ya no funciona ya la laguna de oxidación, ¿no? Entonces, todo el agua sale al río y muchas veces se entiende que puede ser que esté penetrando a la tierra, digamos. Bueno, riega también con pozos cavados, a través de bombas saca agua y riega sus parcelas o sus terrenos. Entonces, ¿qué problemas podría atraer eso? ¿Qué tipo de enfermedades podría generar? ¿Qué problemas, qué enfermedades podría acarrear eso? So in Tarija, 20 years ago, the system has collapsed. So it's not filtrating anymore the sewage. So actually the whole thing is going to the river. Oh. And then the course of the river also has infiltration in the earth. So not only the course of the river,
but people that uses well to pump water Wow. to irrigate Right. the food. So Wow. this is going on. So what kind of diseases you think that they may expect to have from that? Diseases? Yes. Oh my gosh. Yeah. Yes. Well, that's a tough question. Esa es una difícil pregunta. I'm not a doctor, a medical doctor or public health official, En realidad yo no soy médico ni oficial de salud, but it sounds like a public health emergency. pero yo creo que eso en realidad debe ser considerado una emergencia sanitaria. And I'm wondering if there might be some possibility of emergency funding from the government and or NGOs. I don't know. Yo me pregunto si se puede conseguir algún financiamiento de emergencia, sea de los gobiernos o de alguna organización no gubernamental, to have an emergency solution for the problem on the basis of a public health emergency. para tener una solución de emergencia por la emergencia sanitaria que eso significa. I don't know if that's a helpful answer for you, No sé si esta es una respuesta que le ayude, but it sounds like a serious problem. pero me parece un problema muy serio. Sí, muchas gracias. Gracias. So it's 8:30. Mhm. So, entonces, bueno, queridos amigos, son las 8:30. Habíamos planeado este conversatorio hasta este momento. El día de mañana vamos a continuar, aunque el tema es el tema de los ecopueblos y las ciudadelas del conocimiento. Esta conferencia está bajo el mismo paraguas, digamos, de innovaciones basadas en la naturaleza. Queremos invitarles, por favor, a participar. Es muy importante este ciclo, es muy importante la presencia de Cristian y también queremos que nos ayuden no solamente a divulgar su actividad aquí, sino a facilitar el contacto con autoridades para poder hacer que estas sugerencias se conviertan en políticas públicas. Así que tenemos planificadas algunas reuniones con autoridades aquí. Está presente también el doctor Freddy Arce y algunas autoridades de la Universidad Mayor de San Simón que nos han abierto las puertas. Les queremos agradecer. También algunas autoridades municipales y de la gobernación amablemente nos han abierto sus puertas y esperamos que podamos realmente contribuir a la ciudad, al departamento, al país, y con la ayuda de ustedes esto puede hacerse realidad. Entonces mañana vamos a estar nuevamente conectados para que ustedes estén vinculados por el Zoom. Vamos a tratar de utilizar los mismos canales para distribuir el enlace para que se conecten al Zoom y puedan hacer sus preguntas. Y de todas maneras, quisiera mandar a todos por el chat el sitio de Facebook de Biosfera para que ustedes puedan encontrar ahí el enlace, por favor. Muchas gracias. Thank you very much, everybody. Muchas gracias a todos. Thank you. Buenas noches. Buenas noches.